Hola mundo, bienvenido al Club de Algoritmos FEM. Este día vamos a estudiar las funciones. Pues bien, empecemos. Una función es una estructura donde se realizan operaciones de manera independiente dentro del programa y cumple, como su nombre lo dice, una función u objetivo para los programas. Resultan de gran utilidad, pues con ella podemos seleccionar el programa de manera eficiente. Sus objetivos o funcionalidad es tan amplia como quiera. De hecho, el mismo int main es una función y de hecho cuando nosotros corremos los programas lo que hace la consola es buscar esta función y operar desde ahí. Componentes de una función. Pues bien, las componentes de una función son tres, son los parámetros, el código y el valor de retorno. Los parámetros. Los parámetros o entradas son los datos e información con la que la función va a trabajar. Estos pueden ser tipos de datos. Bueno, son tipos de datos, de hecho. Código. Es el conjunto de operaciones que la función llevará a cabo cada que se mande a llamar en el programa. Este depende del objetivo que se quiera realizar con la función. Dentro del código se pueden declarar nuevas variables, variables que solo existirán dentro de la misma función. A estas variables se les llama variables locales, porque solo habitan en la función. Más allá de esta no las puedes volver a llamar. Además de poder utilizar las variables que vienen dadas en los parámetros y las globales. Las globales son aquellas entradas que existen en todo el programa. Valor de retorno. Pues bien, el valor de retorno es el resultado que la función va a arrojar una vez que se le llame. Y también sirve para detener la función cuando queramos. Y esta se encuentra dentro del código. Ahorita lo vamos a ver mejor. Vamos a ver el esqueleto genérico de una función. Bien, pues este es el esqueleto. Primero, para la declaración, necesitamos un tipo de dato. Entonces, los tipos de datos pueden ser los clásicos bool, enteros, dobles, a caracteres, etcétera, etcétera. Ya se dan la idea. A su vez, cosas que el usuario define, por ejemplo aquí, que definimos una cosa a la que le llamamos complejo y la función, como vemos, es un complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a devolver un complejo. Por otra parte, se le agrega a estos tipos de datos que ya conocíamos uno nuevo que se llama void, vacío en español. Y lo que hace es que esta función no devuelve nada en concreto, pero esto no quiere decir que la función como tal no valga, solo que no va a devolverte un dato concreto. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Bien, el nombre de la función. Este es enteramente a gusto del autor. Solo tienen las normas iguales que las variables, vaya. Es decir, que no puede contener espacios, no puede haber espacio dentro del nombre, que sus únicos caracteres sean números y no tener, vamos, el mismo nombre que otra función ya declarada y tampoco acentos. Entonces aquí vamos a cambiarla porque tenía acento. Bien, los parámetros. Como ya dijimos, los parámetros son las variables con las que la función va a operar. Para declararlas, se declaran dentro de los paréntesis y primero debemos de especificar qué tipo de dato es y el nombre asignado a esa variable. Los tipos de datos que admiten los parámetros son los mismos que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, aquí podemos escribir bool y seguido el nombre con el que va a trabajar el programa. Primo, double, todos esos, los que ya conocemos.
A este también se les agrega el void, que vaya, este es en el caso en que no necesite parámetros nuestra función. Podemos escribirle dentro de los paréntesis un void para decirle eso mismo, que no necesitamos parámetros. Aunque cabe recalcar que podemos seguir usando con las variables globales. No es como que no podamos utilizar unas nuevas o que a fuerzas tengamos que crearnos las. Solo que no necesitamos parámetros de entrada. Pues bien, vamos con el código. Dentro de la función, vaya, se pueden declarar variables nuevas que existirán solo en una función, como lo acabamos de decir. Estas variables se llaman locales y esto quiere decir que no los vamos a poder utilizar afuera de esta. Por ejemplo, aquí declaramos una que se llama x y es un entero, o puede ser un doble, etcétera. También puede ser las estructuras dinámicas, que ya más adelante las veremos, las estudiaremos en estos videos, como es un vector, un QU, etcétera. Y como hemos dicho antes, podemos trabajar con los parámetros, operar con ellos. Y aquí está el return. Pues bien, el return es el valor de retorno que antes habíamos explicado. Este debe ser el mismo tipo de dato que la función. En este caso, la función es un entero y por eso podemos devolver x, porque x también es un entero. Y una vez que escribamos esto, el programa, digamos, va a acabar ahí. Entonces, si le escribimos cosas abajo del return, pues ya no, digamos, ya no las va a leer el programa porque se va a detener en el return. Entonces, por ejemplo, tomemos esta función, que es un entero, se llama producto de enteros y requiere dos parámetros, el entero a y el entero b. Entonces, dentro de la función lo que hacemos es declararnos otro entero que le llamamos x. X lo igualamos al producto de a por b y retornamos x. Entonces, para llamarlo, lo hacemos en la función principal, en el int main. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro int main, pero como requerimos dos parámetros, necesitan existir estos parámetros. Los declaramos dentro del main, leemos los parámetros a y b, y para llamar a la función y guardarla, para guardar ese valor de retorno, debemos de igualar un tipo de dato, en este caso a este entero que le llamamos prod, lo igualamos a el nombre de la función y dentro de los parámetros les mandamos a y b, ya sin poner qué tipo de datos son, solo los mandamos a llamar y ya ahí se guarda la información. En este caso va a devolver a por b y lo imprimimos y eso haría este programa. Funciones void. Pues bien, como vimos, void es vacío y es cuando no requerimos parámetros o cuando no queremos que devuelva algo en concreto. Y pues no quiero que nos quedemos con esta idea errónea de que no tiene mucha utilidad, pero vamos a ver que sí. Porque, por ejemplo, puedes crear toda la solución para un problema en una función que sea void y que no tenga parámetros, es decir, que sus parámetros también sean void. Y haga todo el programa. Este programa, por ejemplo, te dice si un entero que tú lees es par o impar y nada más lo llamas a llamar en la función principal, en el main, y va a ser todo tu problema, por así decirlo. Y esto es útil ya que muchas veces en las competiciones nos enfrentamos a problemas donde no nada más te dan un caso, son varios casos. Entonces, por ejemplo, pensemos que te dan K casos. K casos de tu problema general. Entonces ahí te conviene hacer
esta función que sea un void y que no sé, aquí le llame solución y sus parámetros también es un void. Y este programa lo que hace es eleva a C a la eleva A la B. Entonces, pero lo vamos a hacer K veces y por eso es que primero leemos K, vemos cuántas veces lo vamos a hacer y luego hacemos un for que vaya desde 1 hasta K y dentro del for solo escribimos solución. Como vemos aquí ya no necesitamos igualar solución a algo porque la función solución no va a devolver un valor en concreto, entonces no necesitamos igualarle a algo, solo con que escribamos solución y ya, se va a mandar a llamar solita y eso es lo que haría esto. Y eso sería todo por ahora, gracias por su atención y ahí nos estamos viendo.